Buenos días, hermanos, para todos. Les saluda el hermano Eulalio Ramos, de parte de nuestros pastores Tirso Fernández y Dolores de Fernández, para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios en el marco de la situación presente que estamos viviendo como nación y que a la vez es común a más de 125 naciones. Me refiero a la pandemia mundial del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, y que, como sabemos, ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a hacer sugerencias a los gobiernos a nivel mundial de tomar medidas de protección en sus respectivas naciones. En este sentido, en Venezuela, el gobierno nacional ha tomado algunas medidas de protección para evitar que la enfermedad tienda a propagarse. Entre las medidas tomadas está la suspensión de las reuniones públicas, que incluye los cultos religiosos. El pastor, por este intermedio, quiere hacernos saber que él se mantiene en comunicación con todos nosotros. Además de los 2 momentos de oración diaria que se están celebrando, uno a las 7 de la mañana y otro a las 7 de la noche, que han sido de gran bendición. Me gustaría entonces compartir una meditación basada en el Salmo 91, que es una escritura apropiada para el momento que estamos viviendo. Y quiero ponerle como título a esta meditación: Cristo como nuestro hogar permanente. El Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas son unas hermosas palabras de la palabra del Señor, que espero que esta meditación pueda llevar consuelo, fortaleza y confianza y seguridad a todo el pueblo de Dios en esta hora que entrará en contacto con este audio. Porque esa es la idea de Dios al dejarnos escrita esta palabra del Salmo 91. Este salmo describe la continua protección soberana de Dios sobre su pueblo, frente a los siempre presentes peligros y terrores que rodean a la humanidad.
Por medio de este salmo aprendemos que nada puede dañar a un hijo de Dios, a menos si el Señor lo permite. Y esa es la fe. Y enfatizo, y esa es la fe que debemos tener. Recordando lo que dice Romanos capítulo 1, verso 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Concluimos entonces que el Evangelio es fe. Por eso, en este momento tenemos que hacer uso de nuestra fe para poder mantenernos confiando en Dios, para poder mantenernos teniendo confianza en Dios. Pero si usted observa, y me gustaría que usted pueda tener en estos momentos la Biblia a su mano, la palabra de Dios, puede usted tenerla a su mano, e ir conmigo analizando estos versículos del Salmo 91, que tomaremos un tiempo más o menos de 10-15 minutos de este audio, y que este salmo lo iremos compartiendo a lo largo de lo que queda de esta semana para tener un conocimiento más o menos completo de lo que este salmo nos quiere comunicar, de lo que quedó escrito para nosotros, para que nosotros lo creamos y vivamos por esa palabra. He dicho entonces que el Evangelio es fe. Entonces, el verso número 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Quiero decir que este salmo, digamos, trata de tres asuntos. Primero, trata de los nombres que Dios recibe en este salmo. En segundo lugar, de sus promesas. Y en tercer lugar, de las condiciones para que uno pueda disfrutar de esa promesa, para que uno pueda apropiarse de esa promesa. Y el salmo es muy claro, una palabra comprensible para todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que pueden participar de estas promesas? Los que pueden disfrutar de ellas. El verso número 1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Podemos ver entonces que aquí, en el verso número 1 y número 2, están descritos el primer punto de que abarca este salmo, que son los nombres que Dios recibe. El que habita al abrigo del Altísimo. El primer nombre que Dios recibe aquí es Altísimo. El segundo nombre es Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El tercer nombre es Jehová. Dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El cuarto nombre que Dios recibe aquí es precisamente el nombre de Dios, en quien dice, mi Dios, en quien confiaré. Entonces hay 4 gloriosos nombres dados a Dios en este salmo. El nombre Altísimo. Este nombre nos habla de su supremacía como soberano Señor, muy por encima de toda autoridad y dominio, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por grandes que sean nuestras dificultades, Él es más grande. Por alto que sean nuestros enemigos, Él está por encima de ellos. Al Altísimo nada puede abrumarlo, nada puede amenazarlo. ¿Qué hay que sea demasiado difícil o demasiado alto para el Altísimo? El segundo nombre que Dios recibe aquí es Omnipotente. Él es el glorioso nombre. Este es el glorioso nombre que Él usó al hablar con Abraham y lo repitió a Moisés. El Shaddai en el hebreo. Este nombre habla del Dios de infinito poder y recursos, para el cual no hay nada que sea demasiado difícil. Es Él quien mantiene en sus lugares a esos potentes soles y hace girar en sus órbitas a esos
innumerables sistemas y mantiene en movimiento y sin confusión a este potente planeta. Él es quien manifestó su maravilloso poder en los milagros en la Biblia, en la destrucción de la hueste de Faraón y de su ejército, en la resurrección del Señor Jesucristo de la muerte y en la conversión de los millares que han pasado del pecado a la presencia de su gloria. Él es quien es nuestro perfecto protector y Dios. Su tercer nombre, Jehová. Este es el nombre más íntimo de todos, porque los une a todos con nosotros. Jehová significa el Dios del pacto, significa el Dios que está emparentado con nosotros, el Dios que se ha revelado en Jesús como el Dios de la gracia y de la misericordia. Su cuarto nombre, Dios, este es su nombre absoluto, denota su eterna deidad y su infinita perfección. Pero mejor que todo, Él es mi Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios distante, pero Él se da a sí mismo a mí y permite que lo llame mío, para poseer, para usar y para reclamar lo que es mío. Él condesciende en darnos estos gloriosos nombres. Él se ha dignado a venir a nuestro encuentro y hablarnos de sí mismo y revelarse a nosotros mediante nombres que podemos comprender. Él quiere que respondamos a su amor y digamos de Él, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Pero, ¿quiénes son los que pueden, como dice el Salmo, el verso 1, morar bajo la sombra del Omnipotente? Si usted revisa con cuidado el verso 1 y 2, encontrará que estos versos contienen una causa y unas consecuencias. El que habita al abrigo del Altísimo, pudiéramos decir que es la causa y las consecuencias del que habita al abrigo del Altísimo. Los resultados para el que habita al abrigo del Altísimo es que morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra de las consecuencias es que usted podrá decir entonces, mi Dios esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Para todos los creyentes que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, esta es la palabra que debemos creer. Si estamos morando al abrigo del Altísimo, si estamos habitando bajo su abrigo, entonces las promesas de este salmo son para nosotros. Debemos vivir por las promesas de este salmo y nada más. Debemos creerla porque estas palabras quedaron escritas para nosotros, para todas las edades. Si hay algún amigo, alguna amiga que entre en contacto con este audio y que no es creyente todavía, esta bendita esperanza también es para usted. Si usted en esta hora pone su confianza en el Señor Jesucristo, recibiéndolo como su Salvador personal, confesando sus pecados a Dios, que es lo que mantiene a la humanidad alejada de Dios, entonces, inmediatamente, usted llegará a habitar al abrigo del Altísimo. Es menester leer una y otra vez estos dos primeros versículos para que podamos encontrar el sentido, para que podamos encontrar el entendimiento que nos da el resto de los 16 versículos de este salmo, el que habita. Uno entra muchas veces a algunas casas y encuentra que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, en algún atril, en alguna repisa, en alguna peinadora, en alguna mesa. Tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Bueno, tener la Biblia abierta en el Salmo 91 o en cualquier otra escritura no es bueno ni es malo.
porque la Biblia no tiene un poder mágico. La Biblia dice la Escritura, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Las palabras de Dios son para obedecerlas, como está escrito, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. El Señor Jesucristo también lo enseñó diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y vendremos y nos manifestaremos a él. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, esta bendita promesa es para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, habitamos a su abrigo, estamos bajo su protección divina. Y este salmo nos dice con claridad que ninguna pestilencia, ningún mal podrá tocar nuestras vidas, a menos que el Padre lo permita. Y Dios no nos ha creado para maltratarnos. Él ciertamente tiene propósitos con nosotros. Y a veces Él permite que vengan cosas muy particulares a la vida de cada creyente, pero eso tiene como resultado un fin. Dios busca un fin en esa persona. Pero cuando vienen calamidades de orden nacional o de orden mundial, eso obedece entonces a una especie de respuesta del cielo. El cielo hablándole a toda la humanidad. Las insinuaciones del cielo de que el hombre necesita volver su mirada a Dios en arrepentimiento y fe. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ese es el mandato, ese es el llamamiento que Dios nos hace en esta mañana, en este día, a través de su palabra, a todos nosotros. Cada uno de nosotros debe tener una seguridad de que está habitando al abrigo del Altísimo, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor, porque esta promesa es únicamente para los que están habitando al abrigo del Altísimo. Y solamente podemos habitar al abrigo del Altísimo teniendo a Cristo como Salvador, porque Él se convierte entonces en el lugar de nuestra morada. Nosotros en Él y Él en nosotros. Las promesas del Señor son todas promesas de protección, de las astucias de la tentación. El verso 3 nos dice, Él te librará del lazo del cazador. El creyente necesita en primer lugar ser guardado del mal espiritual. Y esto es prometido aquí, aún en sus formas más sutiles. El cazador mencionado aquí representa a nuestro gran enemigo, el diablo, quien trata de cazarnos cual pájaros incautos mediante sus engañosas redes. Pero si cumplimos con las condiciones de este salmo, seremos guardados de todas esas astucias del enemigo para enlazarnos cual pájaros incautos. Dios no permitirá que seamos engañados. Él puede guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles delante de su gloria. Fiel es Dios, dice la palabra, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos llevar. Nuestra vida está segura si está escondida con Cristo en Dios. Hay otra parte, la parte B entonces del verso 3, nos habla no solamente de que seremos librados del lazo del cazador, sino también de la peste destructora, del mal físico, de la peste destructora. Sin duda esto cubre toda clase de enfermedad, porque se menciona la forma más severa, la peste destructora. Y si tenemos la promesa de ser librados de esta forma grave, de hecho debe incluir también la forma más benigna. Por supuesto, esto tiene que también ser precedido por las otras promesas
En primer lugar, tenemos que ser salvados de males espirituales. Y si lo somos, entonces también seremos guardados de males físicos. Cuando el creyente permite que los males espirituales lleguen a su vida por que se descuida, por indiferencia, por no atender a su vida espiritual como manda la Escritura, ocupado de vuestra salvación con temor y con temblor, Dios puede entonces permitir que lleguen males a su vida, que lleguen medidas de corrección de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos entonces guardando nuestra fe, ese grado de fe que nos fue dado cuando creímos en el Señor Jesucristo. Es menester, como dijo el Señor Jesucristo, tener fe en Dios. Es necesario entonces que nos mantengamos en obediencia. La obediencia es la fe manifestada. Y aparte de la fe y de la obediencia a la fe, es necesario que también vivamos en santidad, como una norma de vida, como un estilo de vida, porque eso es lo que va a guardarnos de los males espirituales y por consiguiente de los males físicos. El pueblo de Dios no tiene nada que temer. La Biblia no solamente nos habla de que seremos salvados de todas estas cosas que están aquí, sino que también nuestra fe nos preserva para nuestro encuentro final con Dios. Estas promesas de Dios, que son en Él sí y en Él amén, Dios las escribió y las subrayó para todos los siglos, para que ninguna alma sincera necesite dudar o temer al tomar al Señor como su santificador y su sanador, y así esperar de Él ser guardados en perfecta paz y seguridad. Mientras confíe humildemente en Él, agreguemos entonces nuestro amén a la promesa de Dios y confiemos de todo corazón en Él para todas nuestras necesidades. Hermanos, esperamos que este corto pensamiento que he compartido con todos ustedes sea una palabra que nos permita a nosotros examinarnos. La palabra nos manda a examinarnos si estamos en fe. Si estamos en fe, probado, examinado, tenemos que cuidar nuestra fe en el Señor. Espero que esto que hemos compartido, usted pueda compartirlo con el resto de sus contactos. Porque no solamente los que están en el grupo de Hermón, sino páselos también, compártalos también con sus contactos para que tengan el conocimiento de la palabra del Señor y hoy este día pueda establecer la diferencia en sus vidas. Ellos al poner igualmente que nosotros nuestra fe en el Señor Jesucristo para así habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces estas promesas que generan en nosotros confianza, podamos vivir por ellas y vivir tranquilos en medio de esta situación presente que arropa el mundo con este virus que recién acaba de hacer su aparición. Dios le bendiga a todos